Grabar en la nube. Bienvenida, Elaine Félix. La tertulia se honra con tu presencia y nos agrada el tema porque es un tema que siempre va a ser importante en la vida de los seres humanos, el tema de la sexualidad humana. Y me llamó mucho la atención el título de la conferencia, que es ¿qué sí es la educación sexual? Porque parece que hay cosas que no sabemos, que creemos que son educación sexual y no lo son. El auditorium es tuyo, esto es la tertulia, un foro abierto de preguntas y respuestas para encontrar soluciones a los problemas. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Bruno, y a todas las personas que han sintonizado y que nos van a dedicar su tiempo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y aportarles todo lo que he aprendido en este trayecto. Educación sexual son todos esos mensajes que recibimos del entorno en el que vivimos, medios de comunicación, iglesias, familias, sociedad, publicidad, que nos forman y nos van creando un imaginario mental de lo que significa ser mujer y ser hombre, cómo nos relacionamos, cómo es el cuerpo y sobre todo cuáles son nuestras diferencias humanas. Esos contenidos no vienen con una guía de acción para tener una meta final. Es una forma de educar de manera involuntaria que se hace desde el entorno en el que nacemos. Ahora, educación sexual integral es tomar todos esos contenidos y darle una forma a través de metas y objetivos para que las personas puedan aprender a asumir una sexualidad responsable desde la infancia, asumir una sexualidad sana y a tomar decisiones acertadas que se traduzcan en bienestar. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos de contenidos que se deben transmitir desde el ámbito educativo, desde el currículum académico. Debería ser un derecho humano aplicable en todos los países donde niños, niñas y adolescentes reciban contenidos de educación sexual en el currículum de manera obligatoria y de manera científica. También cuando hablamos de educación sexual, se traduce en que esos contenidos también deberían recibirlos hombres y mujeres en el entorno donde viven, ya sea en la comunidad, a través de los medios de comunicación, en el caso de los profesionales, a través de los currículums que tienen que ver con sus carreras. Deberían estar incluidos contenidos que les puedan enseñar cuáles son las maneras de ser hombre y de ser mujer en una sociedad equitativa donde todos tengamos los mismos derechos de desarrollarnos de acuerdo a nuestras capacidades, no a nuestros genitales. Eso habla de una educación sexual con perspectiva de género, donde aprendemos que no somos roles, somos personas. Y desde ahí podemos entonces lograr nuestras capacidades humanas en una sociedad equitativa donde todos tenemos los mismos derechos. Por eso, cuando hablamos de educación sexual, hablamos, por ejemplo, de masculinismo, que es una de las cosas que yo promuevo en el mundo adulto. El masculinismo es lo mismo que ha hecho el feminismo con las mujeres y es darle todas las oportunidades para que las mujeres entiendan que no son solo amas de casa, que no son solo una vagina ambulante, que no nacieron para complacer, que nacieron para ser entes productivos y funcionales. Eso mismo hace el masculinismo desde la educación sexual integral con los hombres. Les enseña que no son un pene ambulante, que no son una cartera, que no dependen de lo que tengan en la cartera, que necesitan ser entes sensibles, que necesitan sentir y aportar una masculinidad que construya el mundo desde sus diferencias, no desde un modelo hegemónico que le dice al hombre que es una máquina de producir dinero. La educación sexual se debe traducir desde el Estado, desde las instituciones que manejan todo lo que tiene que ver con nuestro imaginario. Y esas instituciones deberían tener programas, políticas públicas que se traduzcan socialmente en tener una sociedad empoderada de su sexualidad para que no seamos uno de los países que tenemos las cifras más altas de embarazo adolescente, de violencia de género, de feminicidios y todas las cifras que lamentablemente siguen adornando a República Dominicana. Entonces, a partir de ahí, yo entiendo que como sociedad necesitamos entender que educación sexual no es lo que venden los medios, que tiene que ver con erotismo. La pornografía no es educación sexual. La música no es educación sexual. Hablar de las fases de la respuesta sexual, de erección, eso no es educación sexual. Ahí estamos hablando de sexualidad como un concepto amplio. La educación sexual tiene un esquema, tiene objetivos, tiene un tratamiento específico de acuerdo a cada edad para que cada ser humano
que la reciba pueda tener respondidas las necesidades de acuerdo a su etapa etaria. No es lo mismo hablar con un hombre que hablar con un niño de 10 años. No es lo mismo hablar con una señora de 65 que hablar con una niña de 5 años. La educación sexual sabe esas diferencias y enfoca los contenidos para responder las necesidades de acuerdo a cada edad. Entonces, aquí hay una pregunta de Elvira Yané. Yo olvidé silenciar los micrófonos y lo estoy silenciando uno a uno. Es el momento para que la gente haga sus preguntas, ¿verdad, Elaine? Sí, pueden hacer las preguntas porque yo no quise preparar un contenido estructurado porque estamos hablando de 15 minutos y lo que quiero es que podamos desarrollar una conversación lo suficientemente orgánica. Aquí pregunta Elvira, no podemos criar a nuestros hijos con las censuras de la sexualidad, debemos tratarla como algo normal, pero con el lenguaje apropiado para la edad. Yo te voy a hacer una pregunta. Con relación a este tema, siempre se había hablado de la educación sexual en los colegios y que en el bachillerato. ¿Tú consideras que esa materia de educación sexual que querían ponerla, que la iglesia se opuso, eso no es educación sexual? Donde le daban anatomía de la reproducción, fisiología, y le hablaban de esas cosas. A los digo, ese sería el pensum que tendría la materia, pero nunca se llegó a aprobar porque hubo sectores que estaban en contra porque decían que la educación sexual iba a ser darle condones a los muchachos en el colegio. Mira, es importante que entiendan, y el doctor Bruno se lo digo, la educación sexual nunca promueve el erotismo, la educación sexual nunca promueve que los niños, niñas y adolescentes tengan relaciones sexuales. Al contrario, la educación sexual lo que hace es que les explica a ellos lo que significa una vida sexual activa para que ellos sepan que no están jugando trúcamelo, que no están jugando macramé, que no están viendo pornografía, sino que están asumiendo una situación que amerita responsabilidad. Por eso, el PEAS es el Plan Afectivo Sexual que tiene más de 20 años engavetado en República Dominicana a través del Congreso y de todas las entidades que tienen que transversalizar eso para que sea una política pública establecida. Y el PEAS tiene una estructura de contenidos que están tipificados de acuerdo a cada edad, de acuerdo a cada objetivo, y es uno de los planes más ricos en la región sobre educación sexual, avalado y revisado por muchas instituciones y profesionales, pero no termina de salir y seguimos teniendo ese vacío precisamente por la comunidad lamentablemente ultraconservadora que no le interesa que una sociedad como nosotros tengamos las herramientas para poder asumir todos los comportamientos que se traducen en la cifra que tenemos. O sea que nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. El gobierno sabe muy bien lo que tiene que hacer y ya hay un plan hace muchos años establecido para eso. Luis Miguel, tu pregunta. Bien, buenas noches, Elaine. Bienvenida. Hola, hola. Sí, mi pregunta es, ¿el término feminicidio es correcto? Sí, se puede utilizar feminicidio y se puede utilizar femicidio. Los dos tienen un tratamiento aceptado y son avalados perfectamente para manejar. Hay una cierta diferencia en los dos. Femicidio habla de un asesinato, en el caso de que tenga que ver con una pareja, de una manera específica. Y feminicidio tiene otro tratamiento, pero los dos son perfectamente utilizables. Bien, hay una pregunta de Maribel, le voy a abrir el micrófono. Adelante, Maribel. ¿Tú consideras, en lo que Maribel abre el micrófono, que la frecuencia de muertes de mujeres por conflictos de pareja es un producto de la mala educación sexual? Mire, hablar de la violencia de género es uno de los enfoques de la educación sexual, precisamente porque la violencia de género tiene una tipificación que habla de una masculinidad hegemónica y tóxica que hace que el hombre sienta que esa persona es una cosa que le pertenece. Mi mujer, mi esposa, ese mí tiene un componente de pertenencia que hace
que sea un objeto que yo use y que deseche cuando no me sirve. Es un concepto filosófico que nosotros trabajamos desde la educación sexual para que los hombres entiendan que las mujeres de las mujeres no se sirve. La educación sexual no solamente trabaja con ese tema, sino que le da permiso a los hombres de sentir, de canalizar sus emociones, no solamente con la violencia, les da permiso de llorar, de entender que las parejas no son cosas que se pertenecen y de entender el concepto del amor romántico desde una visión más equitativa. El tema del amor y de ese amor romántico donde yo tengo que celarte, donde tú eres una parte de mí, que sin ti yo me muero, que vende la música romántica, que vende la bachata, que vende los mismos contenidos de las novelas y todos esos contenidos que venden un amor romántico donde las personas literalmente son posesiones. La educación sexual lo nivela y les enseña a mujeres y hombres que el amor no es eso, que el amor se construye con relaciones equitativas, donde los celos es una forma de violencia, donde se les muestra cuáles son las estructuras de esa violencia de género que comienza con un control de la cartera, un control, por ejemplo, de tus redes sociales, que comienza diciéndote que esa faldita es muy corta y tú no vas a salir con el primo, y termina en asesinato de una mujer. Pero también le enseñamos a las mujeres cómo también violentan a los hombres, porque la violencia de género, aunque las cifras sigan apuntando que los hombres son los que lamentablemente se están matando ellos, se están matando a las mujeres y están matando a otros hombres, las mujeres también tienen formas de violencia y las mujeres también pueden agredir a los hombres. Entonces, la violencia de género tiene una tipificación que la educación sexual trabaja de manera transversal, pero no solamente es eso. Socialmente hay detonantes que hacen que la violencia de género necesite ser visibilizada para que la educación sexual haga su trabajo. Maribel. Sí, en el currículo de nivel inicial no está establecida la educación sexual. Entonces, ¿cómo sería el tema adecuado para hablar de un niño de 5 años en preprimario? Esa es mi pregunta. Gracias, Maribel. Es una ausencia en el currículum, como dije, por una falta de intención política. A los 5 años que estamos hablando de infancia media, se hablan perfectamente de las partes del cuerpo, se definen cuáles son las partes privadas, cuál es la diferencia entre mi pene y mi brazo, por qué el pene yo tengo que tenerlo con una ropa interior, por qué con mi pene no se juega, por qué el pene se llama pene, no pistolita, identificar cuáles son los toques buenos, los toques malos, qué puedo hacer si mi papá o alguien cercano a mi familia, puede ser mi mamá o mi tía, quiere jugar con mi pene. Eso se llama abuso sexual y no debes permitirlo. ¿Cuáles son las reacciones? Las reacciones que alguien te lo hace es acercarte a un adulto de confianza, gritar, correr bien rápido y alejarte de esa persona. Cuando suceda, mi amor, yo siempre te voy a creer y voy a estar aquí para ti porque los adultos deben cuidarte. Nunca, nunca deben dañarte. Eso significa que tú no eres el culpable. Eso es un tratamiento que hacemos en primera infancia para que ellos puedan entender cuáles son las diferencias entre esos toques buenos, cuáles son los secretos buenos y los secretos malos, porque una de las cosas que hace el abuso sexual, y es una de las situaciones que se presenta en primera infancia, es que el abusador le dice a los niños que están jugando y que no se lo diga a su mamá y a su papá porque es un secreto entre ellos. Entonces, desde la educación sexual trabajamos con esa situación para que poder prevenir esa situación, identificarla a tiempo y que el niño pueda establecer una relación con sus pares, entendiendo que nadie va a jugar con su pene y su vulva, y cómo puede relacionarse en el mundo protegiendo su intimidad. Esos son de los contenidos que se trabajan a los 5 años. Este es el momento para que los amigos que están presentes levanten la mano y hagan su pregunta. ¿Cuál es el análisis que tú haces de por qué existe la pornografía? Y hago la pregunta en vista de que he leído reportes de que en Internet una de las búsquedas más frecuentes de la población en general es temas relacionados con el erotismo. Y desde el punto de vista psicológico, ¿qué sucede con... bueno, eso es una pregunta de ¿qué tú opinas de ese tema? Yo sé que eso no es educación sexual, pero es algo que mucha gente busca y ve.
Mira, la pornografía es uno de los contenidos que promueve el erotismo y activa la lujuria. Es un negocio, es el negocio más lucrativo en Internet. Lamentablemente es uno de los más consumidos por adolescentes y adultos, precisamente porque activa esa parte que nosotros no trabajamos de la educación sexual. La pornografía se considera una oportunidad de aprendizaje en educación sexual. Quiere decir, el contenido pornográfico se deconstruye a través de la educación sexual, enseñándole a los hombres que nunca en la vida se puedan comparar con ese tamaño del pene, enseñándole a los adolescentes que nunca en la vida van a poder imitar todas esas posiciones porque es ficción sexual. Cuando hablamos de ficción sexual, hablamos de una parte del entretenimiento que busca atraer la atención y subir rating a través de la ficción. Y comenzamos a explicarle a los y las adolescentes qué pasa durante esas grabaciones. ¿Cómo podemos transversalizar una educación a través de esas tomas? Explicándole que esos actores duran horas grabando en un estudio con 25 personas, donde hay un médico, donde hay una pastilla para que esa erección se pueda tornar de ese tamaño, donde son actores que contratan precisamente porque tienen unas características que quizás tengan que hacerle cirugías, que no pueden engordar, que no se pueden infectar, que no se pueden embarazar, porque literalmente son esclavos de esa productora y tienen que durar horas grabando, editando todo eso para poder de alguna manera meter ese contenido y que la gente entienda que la gente dura 1 hora gritando de esa manera. Cuando hablamos de eso, estamos nivelando esa ficción y los chicos y chicas entienden que lo que están viendo no es real. Es como cuando estás viendo Rápido y Furioso, la película. No puedes coger el carro y ponerte a hacer ceritos en la carretera porque te vas a matar. Eso pasa cuando ves una película como Rápido y Furioso, donde hay pantallas verdes detrás. En la vida sexual, la gente se infecta, se embaraza y no grita de esa manera, ni tiene esas expresiones, porque las personas no son actores, son humanos que buscan la manera de, aparte de compartir su cuerpo y su placer, tienen un elemento vinculante como el amor y hace que cambie el escenario y de esa manera se nivela la pornografía. Nenia está preguntando cómo abordar a mi hijo de 12 años que ya tiene erecciones. Bueno, pero las erecciones pueden estar desde mucho antes, desde el nacimiento. Sí, pero las erecciones es uno de los temas que más le asusta a muchas personas y sobre todo a adultos, porque a nosotros no nos educaron sexualmente y muchos no sabemos que la erección es un mecanismo totalmente normal donde se llenan los cuerpos cavernosos que componen el pene, que obviamente traen una cantidad de sangre que viene de las arterias para que ese pene se oxigene, pueda crecer y mantenerse lo suficientemente saludable. Esas erecciones involuntarias durante el desarrollo, le hace adolescencia, van a aparecer con mucha más frecuencia. Y es muy normal que un adolescente amanezca con el pene erecto porque el tema del carga hormonal que tienen los varones cuando se despiertan hace que el pene se tenga que llenar con ese llenado de sangre oxigenada para mantenerlo saludable y sobre todo para el crecimiento. Desde la educación sexual se habla de que un pene puede erectarse de manera involuntaria hasta 15 veces durante el día en adolescencia. Eso quiere decir que si tienes un chico de 12 años que ya está en adolescencia temprana, tienes que explicarle que no es morboso porque el pene se ponga erecto, que no quiere decir que tenga nada malo, sino que está precisamente en una etapa del desarrollo donde el pene se oxigena y necesita recibir toda esa sangre que viene desde las arterias para llenar los cuerpos cavernosos y es simple y llanamente una situación normal de la adolescencia. Luis Emilio Guerrero pregunta, ¿debemos los padres decirle a los hijos qué es una masturbación y cómo se debe hacer? La guía de la educación sexual no es decirle a los hijos cómo deben hacer la masturbación. La idea es nosotros poder explicarles que la masturbación es una actividad exploratoria del cuerpo que todo el mundo tiene derecho de hacer porque es tu cuerpo, pero tiene que hacerse en privado, en el baño, tomando en cuenta que tus genitales tienen una piel mucho más sensible que la del resto del cuerpo, por lo que puedes hacerte daño si no lo haces con cuidado. Entendiendo que por tus genitales sale la orina y eso obviamente hace que te tenga que lavar las manos luego. Nadie debe ayudarte.
no puedes grabar tus genitales durante una exploración como la masturbación. Y tienes que entender que si lo haces, estás exponiendo tu cuerpo a que pueda ser víctima de extorsión, porque es un video o una foto que puede ser utilizada para hacerte daño. Entonces, cuando hablamos de ese tema, desde ahí, nuestros adolescentes y nuestros niños saben que nosotros estamos reconociendo la masturbación como una entidad normal, que ellos no son morbosos, que no están haciendo nada malo, pero que tiene un lugar. En privado, en el baño, nadie debe ayudarte, tus genitales tienen una piel más delicada que la del resto del cuerpo y tienes que saber que dentro de tu intimidad no deberías tomarte fotos, no deberías grabarte ni exponer tus genitales en público, y si alguien te expone sus genitales cuando se está masturbando, estamos hablando de abuso sexual y debes denunciarlo. Pregunta Esmeralda Ventura. ¿Hay algún programa que se está implementando para evitar que los artistas sigan promoviendo contenidos inapropiados visibles para los niños? Que yo sepa, no. No sé realmente si ahora el nuevo gobierno va a tener algún tipo de política. Realmente no, a mí no me ha llegado nada, sobre todo que la Comisión de Espectáculos Públicos es una comisión que debería regularizar todo ese tipo de cosas, pero a mí no me ha llegado nada de alguna forma que yo pueda decir que están haciendo algo para eso. ¿Cómo tú consideras, Elaine, que está la República Dominicana, la población adolescente, la población joven, con relación a la educación sexual? ¿Somos un país en qué nivel está nuestro nivel de educación? En una desinformación que asusta. Yo que tengo 12 años visitando centros escolares públicos, privados, universidades, estoy hablando de que el año completo me la paso junto a respuestas, entrando a aulas y veo la realidad que nosotros tenemos, da grima, porque no puede ser que todavía nuestros docentes no puedan manejar las situaciones que presentan los chicos porque no saben cómo responder, porque no han sido entrenados, porque nadie les ha explicado ni le ha dado información para manejar el tema de un noviazgo, de un inicio sexual, de un chico que está teniendo, por ejemplo, un comportamiento erótico en aula. Cuando tenemos adolescentes y menores que no saben que no pueden quedar embarazados por secarse con la toalla del hermano, que son cosas que yo veo en las jornadas, donde tenemos docentes que lamentablemente no saben traducir otra cosa que no sean sus mitos, tenemos una desinformación de base que se traduce en las cifras que tenemos como país. República Dominicana es el país con las cifras más altas de embarazo adolescente del Caribe. Es uno de los países con las cifras más altas de violencia de género de la región. Nosotros tenemos cifras altísimas de infecciones de transmisión sexual. Esas cifras están diciendo qué está pasando con nuestros habitantes en el tema de salud sexual y reproductiva, porque las cifras no mienten. Y si hablamos de aborto y si hablamos de muertes por una inatención o por una negligencia en el tema del embarazo, también hablamos de cuál ha sido la carencia en materia de salud sexual y reproductiva. Elvira, tiene la palabra. Hola, Elaine. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Me alegra muchísimo de estar participando porque pensé que no lo iba a poder porque hoy es día festivo aquí en Estados Unidos. Me ha gustado muchísimo el tema. Te has enfocado o has recalcado varias veces el asunto de la educación sexual en la educación, en un programa en la educación. A mí eso me preocupa muchísimo por el tema de la cantidad de embarazadas que vemos en nuestro barrio, adolescentes, niñas hasta de 8, 10 años, 12 años. Eso da pena. Y realmente hay que introducir, una vez se estuvo introduciendo, pero que el Estado no da seguimiento a los programas, el asunto de que los adolescentes experimentaran lo que es tener un bebé, la responsabilidad de tener un bebé, porque mis hijos, estando en bachillerato, tuvieron cada uno que tener un bebé en la casa por 2 o 3 días, algo así. Pero insisto en que hay que introducir la educación sexual. Y mira qué bien tú lo planteas. Yo no sé si es que nuestro país
falta más educadores sexuales. Mira cómo tú lo planteas, que los docentes también tienen que estar preparados para ello y poder responder ante las actitudes de los adolescentes. Pero también yo entiendo que las instituciones del Estado, las ONG, deben concentrarse también a trabajar el núcleo de la familia, que es en ese centro donde están o de donde se desatan gran parte de las fallas. Porque como yo no voy a tener control de lo que ven mis hijos en mi casa, o del tipo de música que escuchan, o de cómo están bailando, ¿entiendes? O sea, tenemos un enorme vacío en cuanto a la educación, que viene desde el hogar y tiene seguimiento en la escuela. Así mismo. Así mismo. Gracias, de verdad. Gracias por ese aporte. ¿Hay alguna edad, un número en la edad en la que tanto varón o hembra puedan iniciarse en la actividad sexual? Bueno, saludable. La edad que refieren los estudios que avalan el tema del inicio sexual, las endesas, por ejemplo, siguen repuntando aproximadamente 13 a 15 años. Esa es la edad del inicio sexual en República Dominicana y en la región. ¿Cuál es me refiero a la edad ideal para una persona estar psicológicamente sana, ¿verdad? Que no le afecte psicológicamente. Ok. Esa es la pregunta más frecuente por los adolescentes en jornada. ¿A qué edad me puedo iniciar sexualmente? Y yo siempre respondo desde mi enfoque como educadora sexual. En el momento que estés listo para asumir las consecuencias del placer. ¿En qué momento estás listo para asumir un embarazo sin la ayuda de mamá y papá? ¿En qué momento estás listo para asumir una infección de transmisión sexual sin tener que decirle a tu mamá y a tu papá que te lleven al médico para ponerte una vacuna o para quitarte las verrugas del virus del papiloma humano? Cuando llegue esa edad, entonces tú vas a estar listo para asumir una sexualidad responsable, siendo tú el artífice de tu placer y el responsable de lo que suceda. Eso quiere decir que dentro de esa amalgama de informaciones, ellos comienzan a reflexionar en qué hacemos nosotros si nos embarazamos, si el condón falla. Yo no puedo tener relaciones sexuales en el parque. Yo necesito un lugar donde yo pueda tener una relación sexual sin tiempo a que me grabe. Pues entonces, yo no puedo hacerlo ahora porque yo tengo 14 años y mi mamá no me deja tener novio. Eso implica que yo tengo que esperar estar un poco más grande para tener eso. No, pero el AINE dijo, o la educadora sexual dijo, que el embarazo se puede dar con un brocheo. No, pero yo no puedo ahora porque si yo entonces tengo un brocheo, yo tengo que utilizar preservativo. Y comienza entonces hay una información que los empodera a ellos para poder asumir una sexualidad responsable, esperando estar listo o buscando la ayuda con un método anticonceptivo, con una atención amigable para poder saber cómo asumir esa sexualidad sin tener el riesgo. Bien, queremos que los amigos de la tertulia se desinhiban y hagan sus preguntas, porque veo mucha gente escuchando y callada. Por ejemplo, aquí está Yurnia Rodríguez, que le voy a abrir el micrófono, que hizo un comentario para que ella lo diga aquí. Abre tu micrófono, Yurnia. Déjame ver. De hecho, yo no hice un contenido estructurado para eso, para que sea una conversación. Sí. Aquí veo a la doctora Rosa Peralta. Ay, Rosa, un abrazo para ti, hermosa. Hola, buenas noches, Elaine. Sí. ¿Cómo estás? Yo feliz. Un abrazo para ti. Gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, mi amiga. Y tú sabes que eso es lo que nos gusta, educar. Y entonces yo agradezco de verdad que haya aceptado estar con nosotros esta noche. Este es un grupo, ya tú sabes, lleno de todo. Aquí hay de todo. Pero qué bueno que estamos escuchándote porque tú tienes mucho que enseñarnos. Gracias. Un abrazo para ti, hermosa. Gracias. Tú sabes que te queremos. Yo sé que sí, a ti yo. Gracias. Yurnia, pudo abrir sí, pero adelante. Lo intento, no, sí. Lo intento y no me sale. Sí, está abierto, se escucha.
No, que decía que muy de acuerdo, pero espérate, porque estoy tratando. No te preocupes, que se está escuchando perfectamente bien. Ah, ok, porque no me veía. Lo que pasa es que tu cámara parece que está apagada, pero se está escuchando lo que tú dices. Puede hablar. Ok, decía que muy de acuerdo con la importancia de que los jóvenes conozcan sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo lo que decía la y sus consecuencias negativas, porque con cierta frecuencia nosotros, sobre todo como médicos dermatólogos, que tenemos que ver muchos de estos casos, nos enfrentamos a dichas situaciones y esto de por sí le va a generar muchas dificultades a la familia, al mismo adolescente, tanto física como psicológica, que a veces repercuten y persisten. Entonces es muy bueno, yo considero la educación desde el punto de vista de esa enfermedad de transmisión sexual desde niño. Bien, gracias. Y en ese tema yo quiero abundar un poquito. La educación sexual que yo promuevo y en la que he sido entrenada es precisamente una educación sexual transversal, donde no solamente sea yo o cualquier educador sexual que entre al aula. Lo ideal es que se pueda crear un contenido que sea multisectorial. Quiere decir que el personal de salud esté entrenado, tenga una capacitación como la mía, para identificar abuso sexual en pediatría, para identificar cualquier tipo de comportamiento de riesgo en los servicios de atención de salud de adolescentes, para que se acerquen a las escuelas, no tengan que esperar que los adolescentes vayan al centro de salud, no. El entrenamiento que a mí me dan es que el centro de salud se acerque a las escuelas conmigo y que podamos crear un equipo multidisciplinario donde aparte de ellos, la orientadora escolar tenga también entrenamiento en educación sexual y podamos hacer un 360 con las familias y con la comunidad. Por eso se habla de que es una mesa de muchas patas, pero aquí todavía ni los pediatras tienen educación sexual. Los urólogos no le dan educación sexual. Los ginecólogos no le dan educación sexual. O sea, la educación sexual sigue siendo la gran ausente. Para yo poderme entrenar, tengo que hacerlo fuera porque aquí no hay entrenamientos para educadores sexuales. Por eso mucha gente entiende que la educación sexual es psicología y psicología es salud mental. Yo no trabajo con salud mental, yo refiero al equipo multidisciplinario de acuerdo a cada situación que encuentre. Entonces, es importante entender que no es solamente en el currículum que hace falta, en el currículum escolar, es que es un vacío que hay a nivel profesional, a nivel institucional. Los diputados, los senadores deberían tener una educación en perspectiva de género para poder transversalizar leyes y políticas públicas que se traduzcan en disminuir las cifras, porque si ellos no saben, lamentablemente no van a poder asumir el tema desde un sistema que tiene que ver con la parte legal. Bien. Bernard Guava. Le estoy abriendo el micrófono a Bernardo Guava. Saludos, saludos. Hola. Me agarraste de provento. No, felicitar a Elaine, de verdad la he seguido por las redes. Es una mujer que independientemente de desatar muchas polémicas, es muy coherente en sus planteamientos y sus palabras, y eso es citar, porque es lo que nos da a leguas de que estamos confiando en lo que decimos y apostamos a lo que decimos. Es decir, que felicitarte ante todo. Yo no tengo mucha experiencia con hijos, tengo mi primera hija de apenas 1 año y 3 meses, pero estos temas de educación sexual de verdad que desde ya me apasionan, porque como va la humanidad, como va la sociedad, como va la juventud, lo que nosotros vivimos en nuestra juventud, de verdad que cuando viene a ver, si queda el 5% de eso, y más enfocándonos en valores, respeto y todo eso, si queda el 5%, es porque quizás algunos padres responsables nos hemos enfocado en mantenernos, vamos a decirle, a lo que para ellos sería arcaico, de manera tal que el reto es muy grande de aquí para allá para los que tenemos hijos. Y bueno, dicen que de los hijos no se debe de ser amigos, porque los amigos se guardan secretos. Ahora bien, el padre debe de despertar una confianza en el hijo de manera tal que para que el hijo experimente conocimientos y algunas sabidurías y experiencias en la calle, es mejor que
que esté de la mano con el padre y que se sienta apoyado con el padre. Así mismo es. Y te puedo decir que solamente con la preocupación que tú tienes, yo sé que lo vas a hacer bien. O sea, vas a ser muy buen padre, porque los padres que se preocupan generalmente se ocupan. O sea, que te felicito, de verdad que sí. Y cuenta conmigo. Elaine, ¿cuál es la agenda a seguir para la República Dominicana en este tema a nivel escolar, a nivel público, a nivel privado, a nivel de adolescente, a nivel de universidad? ¿Cuál es la agenda a seguir? Mira, antes de decirte la agenda, Bruno, y te voy a tutear porque me siento más cómoda, Sí, claro. es importante, espero que no te moleste. No, imposible. Es importante entender que República Dominicana tiene una deuda política con los hombres, tiene una deuda política con las mujeres. Tenemos una cifra muy alta de hombres quitándose la vida. Estamos hablando de suicidio. Cuando hablamos de suicidio, estamos hablando de una masculinidad que está exprimiendo a los hombres. Y necesitamos que la educación sexual en adultez se trabaje desde la perspectiva de género que deconstruya ese modelo masculino tóxico que lamentablemente está haciendo que muchos hombres no puedan ser esos humanos grandiosos que sienten, que padecen y que no los define el dinero y que no los define una erección y que no necesitan pagar por sexo y que no tienen que comprar una mujer para que le dé compañía porque maltrataron a la única que lo amó. Eso habla mucho de una educación sexual que necesita trabajarse desde las comunidades para que los hombres puedan tener un mejor manejo de su sexualidad y para que el pene no los gobierne, sino que ellos gobiernen el pene. Eso es una de las cosas que tengo que decirte, porque fuera de la educación sexual en el ámbito escolar, que es una de mis fuertes, una de las cosas que necesitamos es la educación sexual en el ámbito que tiene que ver con la comunidad. ¿Qué están pensando nuestros hombres y mujeres? ¿Cómo se sienten con su cuerpo? ¿Cómo están envejeciendo? ¿Cuáles son las enfermedades que están sufriendo? ¿Cómo desde la educación sexual podemos hacer que un hombre no muera de cáncer de próstata? ¿Por qué un hombre no se hace el chequeo prostático? Por miedo a que le guste. Eso es educación sexual. ¿Por qué un hombre entiende que tiene que romper camas? ¿Y por qué un hombre necesita, lamentablemente, tener una mujer más joven para demostrarle a los demás que todavía puede? Todo ese tipo de cosas lo hace la educación sexual desde el ámbito comunitario. Y eso se hace teniendo muy, muy claro cómo eso impacta en las cifras de salud que le cuestan al gobierno. Eso mismo pasa con las mujeres. ¿De qué están padeciendo las mujeres? Las mujeres están teniendo orgasmos en República Dominicana. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual? Que no es lo mismo que enfermedad de transmisión sexual. Es importante entender que las infecciones no siempre terminan en enfermedades y si se previenen con tratamiento, pues son infecciones curables o son infecciones tratables. No terminan en una enfermedad. Eso hace que nuestros gobiernos, nuestras políticas públicas, nuestras mesas intersectoriales de todos los departamentos que se vinculan con el bienestar de una nación se sienten para ponerse de acuerdo en transversalizar la educación sexual, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito comunitario. No puede ser que nosotros sigamos teniendo un tema que es una deuda política dentro del oscurantismo. Y de la única manera que el gobierno se va a enterar de que nosotros estamos cansados de que nuestras niñas y nuestros niños sean abusados en un ambiente que debería cuidarlos para que no haya más chicas, lamentablemente, que desaparecen y la asesina el panadero que la violó, nosotros necesitamos seguir exigiéndole al Estado un cambio. Y el cambio amerita que la educación sexual deje de ser una deuda y se convierta en una realidad. Y para eso hay que hacer firmas, hay que hacer incidencia política, hay que hacer advocacy, hay que hacer todo lo necesario para activar el tema desde la sociedad, para hacer presión y sobre todo para que nuestros legisladores entiendan que no vamos a seguir tolerando que la deuda no se pague. Muy bien, eso es un trabajo arduo y amplio porque engloba toda la sociedad prácticamente. Y no solamente eso, Bruno, no solamente que engloba a la sociedad, es que necesitamos entender que los derechos humanos no se discuten. No podemos discutir un derecho humano, es que está ahí. La educación sexual es un derecho humano y debe ser laica. Quiere decir que la educación sexual tiene que basarse en la ciencia, no en preceptos religiosos.
Porque una educación sexual que no es científica y que se basa en un precepto religioso no nos va a incluir a todos. El virus del papiloma humano le puede dar a un ateo, como a un católico, como a un evangélico. Pues entonces necesitamos trabajar el tema desde la ciencia para que cada quien en su casa le ponga sus valores personales. Sí. Vamos a abrir el micrófono a Indira Duvergé. Déjame ver, aquí está Indira. Adelante, puedes hablar. Indira. Sí, por aquí estamos. La pregunta va, Elaine, dirigida para que usted le conteste a nuestros jóvenes que la están escuchando. ¿Qué requieren los jóvenes para practicar una educación sexual responsable? Que usted nos haga un pequeño resumen de cuál debe ser su comportamiento y qué requieren ellos hacer para ser responsables en la educación sexual. Bueno, yo entiendo que los adolescentes necesitan saber que tienen derechos sexuales y reproductivos, que su cuerpo es suyo, que su cuerpo no le pertenece al Estado, ni a su mamá, ni a su papá. Es su cuerpo y ellos son los únicos capaces de saber cómo funciona y cuidarlo. Para eso necesitan conocerlo. Las chicas tienen que conocer su vulva, tienen que saber qué hay ahí, cómo funciona, cómo se siente, por dónde sale la orina, por dónde sale el flujo menstrual, por dónde entra el pene. Toda esa información tienen que saberla, pero tienen que saber también cómo funciona su cuerpo. Los varones tienen que saber cómo funciona su cuerpo, pero también cómo funciona el de las chicas, que la menstruación no es sangre mala, que se puede dar un embarazo inmediatamente, una chica comienza a menstruar y un caballero comienza a eyacular. Ya tenemos los suficientes ingredientes para que se dé una fecundación. Tienen que saber que el sexo oral, sexo anal, cualquiera de las prácticas sexuales que no sean penetración pene-vulva, tienen un riesgo de infecciones y tienen una situación que se puede dar en el caso de que sean grabados, que es la sextorsión, a través de la tecnología de la comunicación. Eso hace que ellos puedan entender que la sexualidad va a ser su responsabilidad. Nosotros como adultos no podemos decirle a ellos qué hacer y qué no hacer. Es su cuerpo, es su sexualidad, siempre y cuando ellos sepan que las relaciones que ellos establezcan pueden impactar en su presente y en su futuro. Quiere decir que un embarazo, una infección puede poner en riesgo su futuro y su presente. Tienen que saber qué hacer y qué no hacer. Y dentro de eso tienen que utilizar la data para más que entretenerse. Buscar información. Hay mucha información en Google. Pueden entrar a respuestas.com para tener las respuestas a sus preguntas y saber a qué se están enfrentando. El sexo es lo mejor que hay, que nadie le diga lo contrario. Es una de las actividades más placenteras, siempre y cuando tengamos la suficiente madurez para asumir sus consecuencias, siempre y cuando podamos prevenir las consecuencias negativas que impacten nuestra vida y siempre y cuando podamos hacerlo de una manera responsable, cuidando mi cuerpo y el del otro. Muy bien. Vi una mano levantada de un psiquiatra, pero no tiene su micrófono encendido, el doctor Viera. Este es el momento para que algunos de los demás miembros del grupo hagan su pregunta, porque ya estamos, bueno, aquí hay Dominicano, adelante, puede hablar. Dominicano Hernández. Elaine, buenas noches, ¿cómo está? Dominicano Hola, Hernández muy de bien. Santiago. Gracias. Mira, yo te vi en una charla que tú diste en el Instituto Iberia, la recuerdo como ahora, no sé si te acuerdas. Sí, Yo he notado con sumamente curiosidad dos cosas, Elaine, que yo quiero que tú me ayudes a entenderlo. Número uno, quizá hay gente que no esté de acuerdo conmigo, que yo hablo cuando voy al colegio, son hasta el sexo. Esos muchachos ya están terminando bachillerato, los que están en jueguitos de computadora, tú no lo escuchas hablando nada de eso, de que esta muchachita está bonita, nada de eso. Eso me sorprende, no sé por qué, quizás es machismo, tú lo puedes llamar como tú quieras, pero me sorprende. La otra cosa que me sorprende, te lo digo porque siempre voy al colegio, a los juegos de fútbol, es la cantidad de niños, estamos hablando de muchachos de 15, 16 años, homosexuales y niñas lesbianas. ¿Qué es lo que está pasando con la educación sexual? O hay un problema en la casa, o hay un problema en la calle, o hay un problema en el colegio, pero al final, ¿qué es lo que está pasando?
Esa es mi pregunta. La primera no la escuché bien, pero creo que me quedé con el tema de que te preocupa que no ves a los adolescentes terminando bachillerato hablando como de chicas y hablando de prácticas sexuales ni nada de eso. ¿Es así? Para entonces poder responderte en base a eso. Vamos a ver, porque Sí, no eso se es correcto. escuchaba. ¿Cuál fue la Eso primera es pregunta? correcto. El internet de él parece que el audio no está funcionando bien. No sé si tú lo has notado, pero yo lo he notado. Entiendo que hay un control de natalidad. ¿Tú me escuchas? Escucho una parte, pero se te va. Bruno. Dominicano, si tú quieres puedes escribir la pregunta, porque la segunda, la primera escrita para yo decírsela, porque se va el audio. Te voy a responder la segunda que le escuché perfectamente. Yo la escribo. Y es el aumento del tema de la homosexualidad, que es algo que te preocupa. Según las investigaciones, porque a mí me gusta mucho hablar de cifras y me gusta mucho hablar de la evidencia, las expresiones de la orientación sexual no han aumentado realmente. Lo que ha aumentado es precisamente la visibilización de esas expresiones. O sea, antes, estoy hablando antes de Internet, no teníamos toda esa información que habla de los derechos sexuales y reproductivos, que habla de que la orientación sexual no es una enfermedad, que está establecido desde los años 70, cuando fueron sacadas del DSM, que es el Manual de Enfermedades Mentales, como patologías. Las orientaciones sexuales son parte de la identidad de las personas y son parte de nuestra expresión sexual. Los chicos y chicas lo saben, eso es lo primero. Ya ellos no tienen ese miedo que teníamos quizás nosotros cuando no teníamos Google, porque entendíamos que estábamos haciendo algo mal. Ellos tienen el tema de la orientación sexual en los contenidos que están en Netflix, en las series que ven, en los muñequitos. Para ellos es un tema normal. Entonces, eso hace que para el mundo adolescente decir yo soy gay, soy lesbiana, no es un problema. Precisamente porque para ellos es un tema cotidiano. El problema sigue siendo para nosotros que no logramos entenderlo de la manera que ellos lo entienden, porque para nosotros no estaba normalizado. De ese tema no se hablaba, no estaba en los contenidos que consumíamos y no teníamos información que percibíamos por Google. Ahora, hay algo importante. Durante la adolescencia se da algo que se llama experimentación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo experimentar con una persona de mi mismo sexo, que es parte de la normalidad, de la exploración de mi orientación sexual, para definir si soy heterosexual o soy bisexual o soy homosexual. Pero eso no quiere decir que yo lo soy. Es una experimentación que se da como una forma de confirmación y de exploración. Entonces muchos chicos dicen, yo soy lesbiana porque experimenté con una chica del mismo sexo y me gustó. Pero eso no quiere decir que esa es mi orientación sexual. Entonces, en adolescencia no podemos confirmar una orientación sexual porque nosotros somos seres cambiantes y podemos ver un cambio y se ve inclusive en las cifras y en las entidades que manejan el tema de la expresión sexual, que hay cambios que se dan en adolescencia. Entonces, vuelvo y te repito, no necesariamente el que diga que es lesbiano, que es lesbiana y que es homosexual en adolescencia, lo es. Asimismo, como el que tampoco puede decir que es heterosexual, lo es. Porque en adolescencia tenemos una exploración que habla de que puede haber un contacto y no necesariamente sea una definición de la orientación sexual. Excelente. Y es importante saber que la orientación sexual no se aprende, no se pega, no se quita, no es un brazo, no es un aprendizaje. No forma parte, dígame. No se induce. No, forma parte de mi identidad. Si se indujera o si fuera un aprendizaje en una sociedad heterosexista como la dominicana, no tuviéramos chicos homosexuales de familia de pastores, de familia ultra religiosa, que han intentado y se han suicidado precisamente porque no pertenecen a una orientación sexual heterosexual. La orientación sexual forma parte de mi identidad y la voy descubriendo en la medida que voy creciendo. Pues debería existir esa materia en los colegios, en bachillerato, la materia de educación sexual, como una materia como historia, geografía, matemática,
y que se aplique en tercero de bachillerato o en cuarto de bachillerato. Bueno, es mejor un poco antes que tarde. Es mejor temprano que tarde. Mira, Bruno, el entrenamiento que yo tengo es que la educación sexual forme parte de preescolar. Desde preescolar, a través de los círculos de juego, comenzamos a educar a los niños y niñas con el tema de la prevención del abuso sexual, con el tema de lo que significa ser varón, con el tema de cómo jugamos con los demás sin tener que subirle la falda. Y así sucesivamente lo vamos haciéndolo progresivo. El problema es quién lo va a dar, porque los docentes no están entrenados. Y si tú le pones una carga extra a un docente que tiene 2 tandas y que tiene un grupo grandísimo, tú sabes lo que va a pasar. Sí. Correcto. Siempre uno pensaba, la creencia es que la educación sexual es darte una clase de anatomía, eso es necesario aprenderlo, eso es necesario saberlo, pero eso no es educación sexual. La educación sexual va más allá y según lo que tú has expuesto aquí, hay un componente psicológico, filosófico, interno, personal, del desarrollo del ser humano en ese aspecto. Y tú sabes que, Bruno, hay personas que entienden que hablar de educación sexual es hablar, por ejemplo, de las fases de la respuesta sexual, que eso es un tema netamente de los sexólogos, erección, meseta, orgasmo, esos son temas que maneja el mundo que trabaja con sexualidad y con sexología. Mi trabajo no es ese. Mi trabajo es traducir contenidos que se visualicen como herramientas para que asumas una sexualidad sana y responsable y que puedas relacionarte con el mundo protegiendo tu intimidad y protegiendo la de los demás. Entonces, son cosas diferentes. No es salud mental, no es sexualidad, no es psiquiatría. Es literalmente educación. Sí. Una pregunta yo quiero hacer, Bruno. Adelante. Ahora mismo en esta semana salió el currículo el currículo secundario. Entonces, ¿tú más o menos lo llegaste a leer o lo tienes? Habla de educación sexual, el nuevo currículo de secundaria. Mira, te puedo decir que el año pasado que nosotros estuvimos en jornada, porque este año no hemos podido por la situación de la pandemia, se estaba barajando el tema de unos cuadernillos que se estaban supuestamente que le iban a llegar a los docentes, que le iban a llegar a los orientadores. Y a mí me dijeron, Elaine, ya me mandaron el mail. Sí, pero te mandaron no, todavía. Vamos para allá. Y eso se quedó como en un pending, vamos a decirlo así, porque se acabó el año escolar y todavía los docentes con las que yo tengo contacto y las orientadoras me dicen, Elaine, no nos dieron entrenamiento, se quedó así. Entonces, a partir de ese momento que yo me desconecté del área escolar, me imagino que este año eso no es algo que está visualizándose, porque ahora mismo tenemos el tema de la pandemia y ahora mismo el problema está en cómo vamos a educar a nuestros chicos en un entorno que no es digital. Para ir terminando. Gracias. Tú escribiste un libro, ¿verdad? O has escrito varios. O hay uno que se llama Libre y... Crisis y liberación, la historia que jamás conté. Sí, es mi libro y sobre todo una autobiografía donde le cuento a las personas cómo de alguna forma pueden liberarse a partir de lo que vivieron. Nosotros no somos lo que nos pasó, nosotros somos eso que hacemos con lo que nos pasó. Ahí cuento mis crisis, mis abusos sexuales, cómo yo superé ese tema, cómo manejé un tema tan delicado como un quiebre de un negocio, con una familia que estaba literalmente comenzando. Ahí hablo de cómo me enamoro del jefe y cómo le llamo el jefe a pesar de ser feminista. O sea que es una historia que de alguna manera ha conectado con mucha gente y le ha mostrado un camino muy humano. Bueno, aquí está. Crisis y liberación, la historia que jamás conté. ¿Ese libro lo publicaste en qué año? Lo publiqué justamente en diciembre del año pasado, diciembre de 2019. ¿Y se puede comprar por Amazon? Sí. Lo pueden comprar en Amazon y lo pueden comprar también a través de hackeemoselsistema.com y se lo llevamos a Santiago y a cualquier parte del país. ¿Y de qué trata el segundo? ¿De lo mismo, de educación sexual? No, el segundo va a ser específicamente en cuáles son los sistemas de discriminación que hacen que nosotros no podamos ser los humanos que se definen con una identidad diferente y que podamos ser esos humanos grandiosos sin apegarnos al que dirán. Es un
concepto más estructurado donde hablo de sistemas de discriminación social, donde hablo de maneras de éxito que no definen a las personas, donde hablo de mi modelo de felicidad y donde hablo de una sexualidad responsable desde mi identidad, no desde el modelo social construido. La última pregunta te hace aquí Juan Francisco Zapata. ¿Qué provoca en la idea de sexualidad el hecho de que padres llamen popola, bimbín a las partes sexuales y no por nombre propio? Es que no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros reproducimos los mitos cuando no desaprendemos los mitos. Y si no fuimos educados, yo cada vez que tengo una conferencia con adultos le pregunto, ¿cuántos de ustedes recibieron educación sexual en la escuela? ¿Cuántos recibieron educación sexual formal en la casa? Casi todos me dicen, yo no. Si recibí 2, si levantaron la mano 2, me dijeron, bueno, una tía me dijo una vez que ella tenía un libro y fue así, pero no una formalidad del tema. A mí me educaron para decir popola. Yo aprendí a decir vulva cuando comencé a entrenarme y entendía las diferencias entre esa palabra y las diferencias entre el pene, vulva, ano. Todas esas palabras tienen un nombre científico, pero yo tuve que desaprender para dejar de decir popola. Entonces, por eso es importante que podamos educar a los adultos para dejar de exigirles algo que no tienen, porque su taza está vacía, no tienen nada que dar, porque no han recibido la información que debió llegar en infancia y que todavía el gobierno no se las aporta desde sus entidades. Ni siquiera en las escuelas de medicina creo que hay esa materia. Imagínate que será en el bachillerato. Mira, cuando yo trabajando con ginecólogos, trabajo mucho con ginecólogos, con urólogos de hacer respuestas. O sea, tú ves que un ginecólogo no le dan educación sexual, que un urólogo no le dan educación sexual, que un pediatra no le dan educación sexual. Eso debería ser, yo no sé, o sea, eso es una mala palabra en mi mundo. Ahora, sí dan psicología de la reproductividad, sí dan la fisiología de la fisiología, sexualidad humana, anatomía, eso sí lo dan. Sí, pero no saben manejar el tema de abuso sexual, no lo saben identificar. No saben identificar, por ejemplo, una situación de riesgo, un adolescente que está teniendo relaciones con un adulto y que un pediatra pudiera perfectamente convertirse en el receptor de esa denuncia y manejar el tema. Entonces, estamos hablando de situaciones que van mucho más allá de la anatomía, Bruno. Mira, que una niña... Escúchame que te interrumpa. Tú sabes que yo soy médico, neurólogo. A mí me han llevado madres, sus hijos, por problemas neurológicos del tipo que sea, y aprovechando la consulta dicen, doctor, envíeme donde un urólogo, porque yo noto que mi hijo, que tiene 8 años de edad, tiene el pene muy pequeño. Esa es una preocupación de la mamá en una persona de 8 años. Y hay muchas cosas que uno no podría incluso ni decirla por aquí. Claro, pero imagínate tú que tú desde tu rama de urología, de neurología, pudieras perfectamente manejar ese tema y demitificar el tema del tamaño del pene, porque casi siempre una madre que viene con esa preocupación, el niño no tiene un micropene. Los casos de micropene son muy escasos. Ahora, cuando es una madre que está en un concepto de falocentrismo, quiere decir que entiende que tiene que haber un tamaño considerable, porque lo que le ha educado es la pornografía, en un sistema totalmente carente de educación sexual, tú mismo desde tus consultas le pudieras decir, ¿qué le preocupa, madre? ¿Cuál es el tamaño? Y comenzar a nivelar eso para darle paz a esa madre. Ella está equivocada con eso, porque es un niño de 8 años que todavía no ha desarrollado. Bueno, pues muchas gracias. Yo le doy chance, el que quiera hacer alguna pregunta, ya la última. Vamos a esperar, le motivo a que las personas que están aquí compren el libro para poder disfrutar de esa lectura. Bueno, aquí está Juan Francisco ya para terminar. Juan Francisco, él es un profesor de la Universidad de la Pontificia Católica. Te abrí el micrófono, vi que levantaste la mano. Adelante. Sí, Bruno, ¿me está escuchando? Sí, sí. Elaine, bueno, dándote seguimiento, que no te sigo desde que estaba en el programa, se crean historietas sobre la sexualidad
y tú que has tratado todos esos casos, pues estoy hablando por el caso que Bruno refiere del niño y me llamó la atención. En este país existen 50,000 historietas, iniciando desde Porfirio Rubirosa. Es decir, en los campos nuestros se piensa de que la baba de becerro hace crecer el pene, de que el rechín de naranja hace crecer el pene, de que se tienen creencias con respecto a que los tamaños, los grosores determinan ciertos niveles. ¿Qué se le podría decir? Ya Bruno me dijo, yo soy profesor, investigador, y yo trabajo con estudiantes que llegan de su primer año de colegio a la universidad, que llegan crudos, porque como ya lo has dicho, no hay ningún tipo de formación en esos aspectos. Entonces, la universidad ha creado lo que se llama los estudios generales, donde se trata de formar en libertad. Y cuando se tratan temas así, yo los trato abiertamente con los muchachos y les aclaro, mire, yo no estoy hablando de sexo, estoy hablando de educación sexual, pero no porque yo recibí formación, sino porque me he interesado en estar analizando el caso, en hacer lecturas, seguía tus programas de CDN, y no sé qué cosa, y me he creado la idea porque me llegan 50,000 casos, más que a Bruno como médico, de muchachos que tengo que mandar orientación a la universidad justamente por estos casos. En esa creencia popular, ¿qué tú entiendes que debe hacer una persona, por ejemplo, como el caso mío, de orientar a la gente con eso que la creencia popular lo tiene afirmado y reconfirmado, aunque no sea cierto? Mira, yo te puedo aportar lo que dice la ciencia. La ciencia habla de que el pene tiene un tamaño que obedece a la genética. Quiere decir que yo voy a tener el tamaño de los senos que responda a mis genes, de acuerdo al tamaño de seno de mi madre, de mi tía, de las mujeres que definen mi feminidad. Eso mismo pasa con el pene. Y hablamos de que el tamaño del pene viable y potable para una relación sexual es aproximadamente 13 centímetros en estado de erección. Eso quiere decir que en estado de flacidez puede tener una media de 5, 6 centímetros aproximadamente. Teniendo en cuenta esa medida científica que habla de centímetros, nos vamos a la parte filosófica, porque la educación sexual tiene mucho de filosofía. Y es precisamente que lo importante no es el tamaño, lo importante es el dueño del pene y cómo trate a una pareja. ¿De qué te vale tener un pene de 15 centímetros si no sabes utilizarlo? ¿De qué te vale tener un pene inmenso si le rompes literalmente las emociones a tu pareja? ¿De qué te vale? Entonces comenzamos a hablar ahí de la parte filosófica, que obviamente la pornografía no vende, de los hombres que entienden que su autoestima se mide en centímetros. ¿Y cuántos hombres con un pene grande son literalmente aborrecidos por mujeres porque las maltratan? Porque son personas que no saben tocar mucho más allá de la piel. Entonces ahí los conectamos con las emociones. Las emociones son literalmente el afrodisíaco más importante que conecta y desconecta a una pareja y sobre todo en una sociedad que está cosificando el sexo. Entonces, a mí me da mucho resultado hacerlo desde ese punto de vista. Muy bien, excelente, Elaine. Muchas gracias. Esto es un tema que pudiéramos durar muchas horas tocándolo, sí, pero siempre puede haber una segunda oportunidad. Yo feliz. En un futuro, para seguir tocando estos temas y para seguir educando a la gente. Así que la tertulia te da las gracias por tu participación. Todo esto está grabado. Yo te envío el link para que puedas difundir esta información a tus seguidores. Muchas gracias. Y si quieres despedirte con un mensaje final de la educación sexual, pues 1 minuto para que te despidas del público.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Para mí el tiempo es algo que no se recupera y que me lo hayan dedicado es un honor, más que un honor. Los invito a que puedan entrar a respuestas.com. Nosotros tenemos aproximadamente 12 años entrenándonos y sobre todo desarrollando contenido con más de 300 profesionales. Rosa Peralta es una de ellas y le agradezco muchísimo porque ha aportado muchísimo al contenido que hacemos. Y si quieren ver las conferencias que yo he hecho sobre este tema con un contenido estructurado, también pueden entrar a respuestas.com y sobre todo a elainefelix.com y ahí pueden de alguna manera entrar en contacto con lo que estamos haciendo y que podemos también ofrecerles el curso virtual que va a comenzar en octubre para los padres y madres que les interesa entrenarse con este tema durante 4 semanas. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente, bye, cuídense. Adiós.